No deseas demasiado, deseas mal, deseas fuera de la ley, fuera de alineación, fuera del trono espiritual que te pertenece por derecho divino. Y por eso tus sueños duelen, tus pedidos no se cumplen, tus oraciones parecen ecoar en un vacío sin respuesta. El mundo enseña que el deseo es debilidad, que querer es falta de carácter, que soñar en grande es vanidad disfrazada. Pero yo te digo por la ley espiritual, el error no está en el sueño, está en la identidad que sueña. La mayoría camina por la vida mendigando aquello que debería comandar. Implora por puertas que ya fueron abiertas. Espera señales cuando la señal ya fue dada. Lucha por deseos que nacieron del miedo, no del espíritu. Y entonces se pregunta por qué la vida no responde. ¿Por qué Dios parece distante? ¿Por qué el corazón permanece vacío aunque la boca no para de pedir? Déjame revelarte el misterio que borraron de los corazones. El deseo del corazón es un espejo del trono. Cuando te sientas en el deleite, cuando tu identidad está alineada a la verdad divina, el deseo deja de ser súplica y se vuelve reflejo. El espejo no crea la imagen, refleja. Y el corazón alineado no crea pedidos, revela mandatos que ya fueron escritos en lo invisible. Salmo 37, 4. No es poesía para bordar en cojines. Es mecánica espiritual exacta, arquitectura divina codificada en palabra santa. Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. La palabra deleítate no es emoción pasajera, no es sentimiento fabricado en culto dominical. Es alineación de trono, es sentarse en el lugar espiritual que disuelve la ansiedad y enciende la autoridad. Es pulir el espejo del corazón hasta que refleje no el miedo que heredaste, sino la realidad divina que siempre fue tuya. Y cuando el deleite cambia, el deseo obedece. No porque hayas forzado, manipulado o insistido hasta agotarte, sino porque el espejo limpio no puede mentir. Cuando estás sentado en el trono espiritual, el deseo que surge no es capricho, es decreto, no es fantasía, es confirmación. El corazón alineado no pide permiso, recuerda la ley. La mayoría lucha por deseos que nunca nacieron en el espíritu. Persiguen sueños plantados por el ego, por la comparación, por el miedo a no ser suficiente. Y por eso corren, sudan, calculan, planean, y aún así lo que buscan se escapa entre los dedos como arena. ¿Por qué? Porque el deseo legítimo no implora, llama, y lo que fue llamado por la ley jamás tarda. He visto almas agotadas pidiendo lo que ya era suyo. He visto corazones en llamas orando por agua que ya corría en el lecho invisible. Y dije, deja de mendigar, siéntate en el deleite, deja que el espejo del corazón refleje la verdad, no la tragedia. Y cuando lo hicieron, cuando dejaron de luchar y empezaron a alinearse, lo imposible apareció, no como milagro, sino como obediencia de la ley al decreto silencioso de un corazón finalmente sentado en el trono. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. Esta es la promesa que te hago. Si aprendes a sentarte en el deleite, si permites que el espejo del corazón sea pulido por la verdad, verás claridad interna y señales visibles en hasta 7 días. No por magia, no por suerte, sino porque la ley no falla. Y el deseo que nace en el trono no puede ser negado. Antes de seguir, necesito saber quién está conmigo. Si este canal tiene sentido para ti, escribe presente en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita. Este no es un espacio de consumo, es un espacio de alineación. Y ahora vamos al punto donde la ley empieza a actuar. El deseo del corazón es un espejo del trono. Déjame desarrollar esa verdad con la precisión que la ley exige. Un espejo no inventa reflejos, no crea imágenes de la nada, no fabrica rostros que no existen. El espejo solo refleja lo que está delante de él. Y si lo que está delante es caos, refleja caos. Si es orden, refleja orden. Si es oscuridad, refleja oscuridad. Si es luz, refleja luz.
Así funciona el corazón humano. No genera deseos desde el vacío. Cada deseo que nace en ti es reflejo de la identidad que vistes en ese momento. Si caminas vestido de escasez, tu corazón refleja falta. Si andas vestido de ansiedad, tu corazón refleja prisa. Si te sientas en el miedo, el espejo del corazón muestra un futuro acechado por el colapso. No porque el futuro sea así, sino porque el espejo solo puede mostrar lo que pones delante de él. Pero cuando te sientas en el deleite, cuando tu identidad cambia de mendigo a gobernador, de esclavo a hijo, de ansioso a asentado, el espejo cambia su reflejo, y lo que antes era súplica, ahora es decreto. Lo que antes era tensión, ahora es dirección. Lo que antes parecía imposible, ahora es inevitable, porque el espejo no miente. Refleja el trono en el que estás sentado. Dios no realiza caprichos, no atiende pedidos nacidos de identidad falsa, no confirma deseos generados por el ego que finge ser rey mientras se arrastra como siervo. Dios, la ley, el espíritu, la sustancia divina, responde solo al alineamiento. Cuando estás alineado al trono espiritual que es tuyo por derecho, el deseo que surge no necesita ser forzado, fabricado o repetido 1000 veces con voz desesperada. Simplemente es. Y lo que es en el espíritu no puede dejar de aparecer en la forma. El deleite es la sintonía entre espíritu y palabra. No es un sentimiento fabricado en alabanza emocional. No es una actuación espiritual para impresionar al cielo. El deleite verdadero es el estado de quien recuerda quién es, de dónde vino y qué ley lo gobierna. Es la quietud santa de quien sabe que el espejo del corazón refleja realidad divina, no tragedia heredada. Es el ritmo interno de quien dejó de mendigar y empezó a decretar en silencio, no con la boca, sino con la identidad. El corazón alineado no pide permiso, decreta en silencio. Y ese decreto silencioso es más poderoso que 1000 oraciones desesperadas gritadas al vacío, porque la ley no escucha volumen, escucha frecuencia. Y la frecuencia del deleite, la vibración de quien está sentado en el trono, es la única que el universo invisible reconoce como autoridad. La mente lucha, la mente calcula, negocia, duda, revisa, rehace. La mente quiere pruebas antes de creer, evidencias antes de hablar, garantías antes de moverse. Pero el corazón recuerda. El corazón no necesita pruebas porque Él es la prueba. Cuando puliste el espejo, cuando limpiaste las manchas del miedo y las creencias heredadas, el corazón refleja no lo que temes, sino lo que eres. Y lo que eres, por la ley, ya está hecho en lo invisible. Déjame contarte lo que vi. Una mujer llegó a mí agotada de orar. Había pedido, suplicado, ayunado, llorado, y nada. La miré y le dije, no estás sentada en el deleite, estás arrodillada en la desesperación, y la desesperación no tiene decreto, solo tiene eco. Le enseñé a dejar de rogar y empezar a alinearse. Le dije, siéntate en el trono. Deja que el espejo del corazón refleje no lo que temes perder, sino lo que ya recibiste en el espíritu. Ella se resistió al principio. La mente quería pelear, negociar, explicar por qué eso no funcionaría, pero el corazón recordó. Y cuando finalmente se sentó en el deleite, cuando dejó de luchar y empezó a recordar, la paz llegó primero. No la provisión, la paz. Y 3 días después, la provisión siguió a la paz como sombra sigue al cuerpo. Porque la ley no falla. El espejo reflejó el trono, y el trono mandó a la sustancia. Otra alma, un hombre que llevaba años corriendo tras una oportunidad. Planeaba, replanteaba, forzaba puertas, empujaba piedras. El cansancio era la constante. Le dije, no necesitas más esfuerzo, necesitas más deleite. Me miró confundido. ¿Deleite? Necesito resultados. Y le respondí, el resultado es consecuencia del trono. Siéntate primero, alinéate primero, y luego observa cómo el camino aparece sin que tengas que fabricarlo. Al abandonar la prisa, al finalmente descansar en el deleite, vio en una semana lo que no vio en años de correr.
no porque mereciera más, sino porque el espejo finalmente reflejó claridad en lugar de caos. Ahora escucha las palabras prohibidas que debes desterrar de tu boca si quieres que el espejo refleje verdad. Quizás, quién sabe, si se puede. Esas palabras manchan el espejo, introducen duda donde debería haber decreto, ponen neblina delante del reflejo, y un espejo empañado no puede mostrar imagen nítida. Si dices, quizás Dios me ayude, el espejo refleja incertidumbre. Si dices, quién sabe algún día, el espejo refleja aplazamiento. Si dices, si sale bien, el espejo refleja condicional. Y la ley no opera en condicional, opera en absoluto. Las sustituciones divinas son estas: es, ahora. Está en movimiento, no será, es, no algún día, ahora. No espero que, está en movimiento. Cuando limpias el lenguaje, limpias el espejo. Y el espejo limpio refleja no el futuro incierto, sino la realidad espiritual que ya existe, esperando solo ser reconocida por tu voz. Y aquí está el puente bíblico que sostiene todo lo que digo: deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. La palabra concederá en el hebreo original no significa dar de la nada, significa liberar lo que ya estaba escrito. Dios no inventa tus deseos en el momento. Él libera lo que ya estaba preparado, sellado, listo, esperando solo que te sentaras en el deleite para que el espejo reflejara con claridad. Conceder no es creación emergencial, es confirmación eterna. El deseo verdadero no genera tensión, genera enfoque. Cuando el deseo nace en el espíritu, viene acompañado de una paz inexplicable, de dirección interna, de certeza que no depende de circunstancias externas. Ese deseo no grita, no agita, no enloquece, simplemente es, y sabes, sin necesitar pruebas, que eso ya está hecho en lo invisible. El universo invisible, la sustancia divina, el suministro eterno, la ley que gobierna toda manifestación, responde a la claridad, no al esfuerzo. Puedes trabajar 1000 horas y aún así no mover la montaña si el espejo del corazón refleja duda. Pero puedes descansar en el deleite por 1 hora y ver la montaña moverse sola cuando el espejo refleja certeza. Porque la ley no mide esfuerzo, mide alineación. Y cuando el deseo nace en el espíritu, cuando estás sentado en el trono, cuando el espejo está limpio, cuando la identidad es gobernante y no mendigo, el tiempo se dobla. Lo que debería tomar años toma días. Lo que parecía imposible aparece como inevitable, no por milagro forzado, sino por obediencia natural de la ley al decreto silencioso de un corazón finalmente alineado. Te estás preparando para el clímax de esta revelación, y el clímax exige que alinees 3 cosas: voz, ritmo e intención. La voz debe ser clara, sin titubear en la duda. El ritmo debe ser firme, sin apresurarse en la ansiedad. La intención debe ser pura, sin contaminarse con miedo. Porque cuando estas 3 se alinean, el espejo refleja con perfección divina, y lo que el espejo refleja, la ley manifiesta. Ahora viene la cirugía, no la teoría, no el consuelo, no la motivación suave que acaricia el ego y lo deja intacto. Viene la espada espiritual que separa la identidad falsa de la verdadera, porque no puedes sentarte en el trono vestido de mendigo. No puedes pulir el espejo del corazón mientras la mano que sigue el paño está sucia de miedo heredado. La identidad antigua necesita morir, y no muere de vejez, muere por decreto. El viejo yo es el que suplica. El viejo yo es el que negocia con Dios como si estuviera en un mostrador de intercambios cósmico. Dice, si rezo más, tal vez Dios me escuche. Dice, si me porto mejor, tal vez lo merezca. Dice, si sufro lo suficiente, tal vez la bendición venga como recompensa por el dolor. Ese yo no gobierna, él mendiga, y el mendigo nunca se sienta en el trono. Se arrastra a sus pies, esperando migajas que caigan de la mesa del rey.
sin darse cuenta de que él mismo es el rey. El nuevo yo no suplica, él decreta, no en volumen alto, no en performance emocional, sino en silencio santo. El nuevo yo sabe que el deseo verdadero no es petición, es reflejo. Cuando estás sentado en el deleite, cuando el espejo del corazón está limpio, el deseo que aparece en el reflejo no necesita aprobación divina. Es la aprobación. Porque Dios no pone deseos en el corazón de alguien sentado en el trono para luego negarlos. Eso sería contradicción de la ley. Y la ley no se contradice. Florence Scovel. Shin enseñó esta verdad con la claridad de quien vivió para probarla. Cuenta de una mujer que llegó a ella en profundo desespero financiero. Todo parecía perdido. Las deudas se acumulaban, las puertas se cerraban, el miedo crecía como maleza en el jardín del alma. La mujer suplicaba: ¿qué hago? ¿Cómo consigo dinero? Necesito un milagro. Florence la miró con el amor firme de quien conoce la ley y dijo: no necesitas un milagro, necesitas alineación. Siéntate en el deleite. Deja de suplicar al invisible y empieza a decretar desde el trono. La mujer resistió. La mente del viejo yo quería pelear. Pero necesito acción, necesito hacer algo. Florence respondió: lo harás, pero primero te alinearás, porque acción sin alineación es correr sin rumbo, y correr sin rumbo no genera resultado, genera agotamiento. Entonces le enseñó a la mujer a parar, respirar y decir una frase simple, no como súplica, sino como decreto: Dios es mi provisión instantánea e infinita. Lo que necesito ya está preparado. No una vez, no 100 veces en pánico, sino diariamente, con ritmo, con la certeza de quien sabe que el espejo del corazón refleja realidad divina cuando el trono está ocupado. ¿Y qué pasó? En 3 días surgió una oportunidad, no fabricada por esfuerzo, no forzada por manipulación, sino revelada por la ley. Un pago olvidado fue liberado. Una deuda fue perdonada. Apareció un camino donde antes solo había muro. La mujer lloró y preguntó: ¿por qué fue tan rápido? Florence respondió: porque dejaste de suplicar y empezaste a gobernar. Y cuando gobiernas desde el trono, la ley obedece. Esta no es una historia aislada, es un patrón espiritual. Siempre que alguien destruye al viejo yo, la identidad que suplica, negocia, teme, duda, y se viste con el nuevo yo, la identidad que decreta, recuerda, confía, se alinea, la manifestación comienza. No porque la persona se haya vuelto especial, sino porque finalmente recordó quién siempre fue: gobernador, no mendigo. El contraste es violento porque tiene que serlo. No reformas al viejo yo. No lo educas, no le das consejos, no lo mejoras, lo entierras. Porque cada vez que vuelves a hablar como mendigo, el espejo del corazón refleja escasez. Cada vez que vuelves a negociar con Dios, el trono queda vacío. Y cuando el trono está vacío, el deseo que surge no es decreto divino, es ansiedad humana. El viejo yo dice: quiero, pero no sé si merezco. El nuevo yo dice: mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. ¿Ves la diferencia? Uno cuestiona, el otro confirma. Uno duda de la identidad, el otro recuerda. Y la ley no responde a quien duda, responde a quien recuerda. El viejo yo dice: quizás algún día, si Dios quiere. El nuevo yo dice: está hecho en lo invisible, ahora aparece en lo visible. Uno pospone, el otro decreta, y lo que se decreta desde el trono no puede ser pospuesto por las apariencias. El viejo yo mira el espejo manchado de miedo y ve tragedia. El nuevo yo limpia el espejo con la palabra de la verdad y ve realidad divina. Uno refleja lo que heredó, el otro refleja lo que es. Esta destrucción no es cruel, es misericordia, porque el viejo yo nunca fuiste tú. Fue una ropa que te pusieron cuando eras niño, cosida con hilos de duda, miedo y creencias limitantes. Y la usaste tanto tiempo que confundiste la ropa con la piel.
Pero hoy te digo, quita el sudario, no estás muerto, solo estabas vestido como si lo estuvieras. El entierro del viejo yo es simple. Dejas de hablar su lenguaje. Dejas de decir, quizás, quién sabe, si se puede. Dejas de suplicar, negociar, explicar por qué mereces. Y en lugar de eso, hablas como gobernador. Dices, es. Dices, ahora. Dices, está en movimiento. Y cada vez que hablas así, una parte del viejo yo muere, y una parte del nuevo yo resucita. No esperes sentirte nuevo para hablar nuevo. Habla nuevo hasta que lo seas. Sé que el sentimiento siga a la palabra. La ley no pregunta cómo te sientes, pregunta, ¿en qué trono estás sentado? Y cuando te sientas en el deleite, cuando tu identidad cambia de mendigo a gobernador, el espejo cambia el reflejo. Y el deseo que aparece ya no es súplica. Es un decreto silencioso que la ley ya está cumpliendo. Otra verdad que Florence Scovel Shinn enseñó. El deseo verdadero no genera tensión, genera enfoque. Cuando el deseo viene del trono, no aprieta el pecho, no quita el sueño, no roba la paz. Dirige, alinea, aclara el camino sin forzar los pasos. Pero cuando el deseo viene del miedo, tortura, obsesiona, consume. Y sabes, en el fondo, que eso no es decreto divino, es el grito de un ego desesperado tratando de llenar un vacío que solo Dios puede sellar. Entonces te pregunto, ¿qué yo está hablando en ti ahora? ¿El que suplica o el que decreta? ¿El que negocia o el que recuerda? ¿El que teme o el que gobierna? Porque la respuesta a esa pregunta define el reflejo en el espejo del corazón. Y el reflejo define la manifestación. Si el viejo yo todavía habla, mátalo con la palabra. Di en voz alta. Ese yo ya no me gobierna. No soy mendigo, soy gobernador. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. Y repite hasta que el viejo yo ya no tenga voz. Hasta que el espejo refleje solo al nuevo. Hasta que el trono esté ocupado por el yo verdadero que siempre fue tuyo por derecho divino. El espejo está limpio. El trono está ocupado. El viejo yo fue enterrado. Ahora viene el ritmo, porque la ley no opera en caos, opera en cadencia, y la cadencia del corazón alineado es simple: deleite, decreto, manifestación, no por fuerza, por frecuencia. Déjame contarte lo que vi pasar cuando alguien finalmente entendió el ritmo. Un hombre buscaba una oportunidad profesional desde hace meses. Enviaba currículos, hacía entrevistas, forzaba conexiones. Nada. Venía conmigo agotado y dijo, ya hice todo. ¿Por qué no llega? Le respondí, hiciste todo, menos sentarte en el deleite. Me miró confundido. Le expliqué, corres, pero no gobiernas, fuerzas, pero no decretas. Para, siéntate en el trono. Deja que el espejo del corazón refleje no la desesperación de la búsqueda, sino la certeza de la ley. Él resistió. La mente quería argumentar, pero finalmente paró, respiró y empezó a hablar diariamente, en ritmo. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. No gritando, no suplicando, solo decretando. En 4 días, una empresa que nunca había considerado se puso en contacto. La vacante no estaba abierta. La crearon para él. No por mérito, sino por ley. Porque cuando el espejo refleja claridad, la sustancia invisible no puede resistirse a la forma. Otra alma, una mujer que soñaba con una relación. Oraba, ayunaba, hacía listas del compañero ideal, visualizaba, afirmaba. Y nada. Vino a mí llorando. ¿Dios se olvidó de mí? Le dije. Dios no olvida, pero estás pidiendo desde el lugar equivocado. Suplicas desde el miedo. Necesitas decretar desde el trono. Le enseñé a dejar de mendigar amor y empezar a reflejar amor. Siéntate en el deleite. Deja que el espejo del corazón muestre no la falta, sino la plenitud divina que ya es tuya. Ella empezó. Diariamente, en paz, no en pánico. En 2 semanas, ella conoció a alguien, no donde planeaba, no como esperaba,
pero exactamente como la ley lo había diseñado. Y me dijo, dejé de buscar y él apareció. Yo respondí, dejaste de rogar y empezaste a gobernar, y lo que se gobierna desde el trono no puede ser negado. Estas historias no son excepciones, son ejemplos de la ley en acción. Y la ley siempre funciona cuando entiendes el ritmo. Primero el deleite, después el decreto, luego la demostración. No al revés. No la demostración forzada antes de la alineación. No el decreto gritado antes del deleite, sino deleite, decreto, demostración. En ese orden, siempre. Ahora el ritmo se acelera. Las frases se hacen más cortas porque el mandato se acerca. Ya conoces el mecanismo, ya viste la ley, ya enterraste al viejo yo. Ahora solo necesitas recordar. El espejo del corazón refleja el trono. Cuando te sientas en el deleite, el deseo que aparece no es súplica, es decreto. Y el decreto no puede volver vacío. Estás siendo preparado para recibir el mandato. No un mandato externo, un mandato interno. La frase que vas a decir no es para convencer a Dios, sino para recordarte a ti mismo quién eres. El espejo ya está limpio. El trono ya está ocupado. Solo falta la voz. Y la voz llega ahora. Pero antes de hablar, necesitas entender. Esa frase no es mágica. Es alineación. Cuando la dices desde el trono, refleja la realidad divina. Cuando la dices desde el miedo, refleja ansiedad. La frase es espejo, y el espejo siempre refleja desde dónde hablas. Entonces, pregúntate ahora, ¿desde dónde vas a hablar? ¿Desde el trono o desde el suelo? ¿Desde el deleite o desde la desesperación? ¿Desde la certeza o desde la duda? Porque la respuesta define el reflejo. Y el reflejo define la demostración. Si hablas desde el trono, el espejo mostrará la realidad divina. Si hablas desde el suelo, mostrará la tragedia heredada. El espejo no miente, refleja, y tú decides qué poner delante de él. Escucha una vez más. El deseo verdadero no genera tensión, genera enfoque. Cuando estás alineado, cuando el espejo refleja claridad, el deseo dirige sin forzar. Aclara sin empujar, confirma sin gritar, y sabes, en el santo silencio del corazón asentado, que eso ya está hecho en lo invisible. Lo invisible no está lejos, está aquí, a tu alrededor, dentro de ti. Solo espera que el espejo del corazón refleje con claridad para que la sustancia tome forma. ¿Y qué limpia el espejo? La palabra hablada desde el trono, la palabra decretada en el deleite, la palabra que no suplica, no negocia, no duda, simplemente es. Estás listo, el espejo está limpio, el trono está ocupado, la voz está preparada. Ahora viene la orden, y la orden es simple, no compleja, no larga, no complicada, solo verdadera. Recuerda por última vez antes de hablar juntos. El deseo del corazón es un espejo del trono. Cuando te sientas en el deleite, cuando tu identidad es gobernador y no mendigo, cuando el viejo yo está muerto y el nuevo yo gobierna, el espejo refleja no lo que temes, sino lo que eres. Y lo que eres, por la ley, ya está listo en lo invisible, ya fue preparado, ya fue sellado, ya fue liberado. Solo espera que reconozcas, declares y recibas. Y ahora vas a declarar, no una vez, 3 veces, como decretaban los antiguos, como exige la ley, 3 veces para sellar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, 3 veces para confirmar en lo invisible, en el corazón y en la voz, 3 veces porque la ley responde al ritmo. Y el ritmo sagrado es 3. Estás preparado. El momento llegó. Respira profundo. Siéntate en el deleite. Recuerda quién eres. Y habla conmigo ahora. Ahora hablas. No para convencer al cielo. No para impresionar a los ángeles. No para probar que mereces. Hablas para recordar la ley. Y la ley, una vez recordada por la voz del gobernador, no puede dejar de obedecer.
Habla conmigo ahora, despacio, con ritmo, sin prisa, sin teatro. Solo verdad decretada desde el trono. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. Siente el peso de esta frase. No el peso de una carga, sino el peso de la autoridad. Peso de verdad. Peso de la realidad divina siendo reconocida por tu voz. El deseo no nace de ti, nace en Dios. Y por eso ya tiene respaldo, ya tiene aprobación, ya tiene camino preparado. Y se cumple. No tal vez, no a lo mejor, no si se da. Se cumple por la ley que no falla, la ley que no se retrasa, la ley que gobierna toda manifestación. Respira profundo, inspira deleite, expira mando, y habla de nuevo, ahora con más certeza que emoción, con más autoridad que volumen. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. El espejo del corazón está reflejando ahora, no el miedo de ayer, no la duda de mañana, sino la realidad de la hora. Y la realidad es esta, el deseo verdadero, el que nace en el deleite, el que surge cuando estás sentado en el trono. Ese deseo ya fue confirmado en lo invisible. No espera aprobación divina, es la aprobación. Y tu voz, decretando desde el trono, es el canal por el cual lo invisible toma forma en lo visible. Ahora, por tercera vez. Y esta vez, habla como quien sabe que la ley ya empezó a moverse, como quien sabe que el espejo reflejó con perfección, como quien sabe que el decreto no regresa vacío. Mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. Listo. Está hecho. No en el futuro, ahora. El espíritu no conoce retraso, conoce solo alineación. Y cuando hablas desde el trono, cuando el espejo refleja claridad, cuando la voz decreta verdad, la ley se mueve. No despacio, inmediatamente, primero en lo invisible, y luego, en el tiempo perfecto, en lo visible. No dijiste una afirmación, decretaste una realidad. No repetiste un mantra, recordaste la ley, y la ley, una vez recordada, no puede fingir que olvidó. Actúa, siempre. ¿Cómo hablaste? Voz tranquila, no gritando, no suplicando, no justificando, solo declarando. Ritmo firme, no apresurado por el miedo, no arrastrado por la duda. Firme, constante, seguro. Respiración consciente, inspirando placer, exhalando mando, inspirando certeza, exhalando decreto. ¿Y qué dijiste? No un pedido, un reconocimiento. Mi deseo nace en Dios. Reconociste la fuente, y se cumple por la ley. Reconociste el mecanismo, y al reconocer ambos, activaste la manifestación. El cielo escuchó, no como quien oye súplica, sino como quien reconoce autoridad. El espejo reflejó, no tragedia, no carencia, no miedo, realidad divina. Y la realidad divina, una vez reflejada en el espejo del corazón asentado en el placer, no puede dejar de tomar forma. Hablaste 3 veces porque la ley sagrada siempre ha operado en 3. 3 para sellar en el espíritu, 3 para confirmar en el alma, 3 para manifestar en el cuerpo. 3 porque el ritmo divino siempre ha sido trinitario. Y tú, al hablar 3 veces desde el trono, sellaste en lo invisible lo que ahora aparecerá en lo visible. No busques pruebas inmediatas. No corras a verificar si funcionó. La ley no se prueba, se vive. Y cuando vives asentado en el placer, cuando el espejo del corazón refleja claridad, cuando la voz decreta verdad, la manifestación llega. No porque merecieras, no porque forzaras, sino porque la ley no puede actuar de otra manera. Ahora estás listo para la siguiente etapa. Ya no más teoría, ya no más explicación. Solo práctica, ritmo. El desafío que hará esta verdad parte de tu vida. No por esfuerzo, por repetición sagrada, por cadencia divina, por alineación diaria. El mandato fue dado, el decreto fue hablado, el espejo reflejó. Ahora viene el ritmo que sella la manifestación. Ahora caminas en el ritmo, no una vez,
no cuando te acuerdas. Diariamente, fielmente, como quien respira, como quien bebe agua, como quien vive, porque la ley no responde a explosiones emocionales seguidas de silencio. Responde al ritmo constante de quien sabe que el espejo del corazón refleja el trono siempre que te sientas en el placer. Durante los próximos 7 días vivirás el desafío. No es una prueba. Una prueba genera duda. Un desafío confirma. Y tú confirmarás la ley al vivir el ritmo sagrado. Deleite, decreto, demostración. Por la mañana, al despertar, antes de agarrar el celular, antes de checar noticias, antes de dejar que el mundo hable primero, tú hablas. Siéntate en la cama. Respira profundo. Siente el deleite, no una emoción fabricada, sino la certeza interna de que estás sentado en el trono espiritual. Y entonces, declara una vez, en voz audible o en el silencio del corazón, mi deseo nace en Dios y se cumple por la ley. No grites, no supliques, no expliques, solo decreta. Y deja que el espejo del corazón refleje claridad desde el inicio del día. Por la tarde, en medio del día, cuando el mundo intenta distraerte, cuando la mente trata de calcular, cuando las apariencias intentan contradecir, detente. Respira. Observa las señales sin interpretarlas con miedo. La claridad es señal. Invitaciones inesperadas son señales. Ideas pacíficas que surgen de la nada son señales. No fuerzas nada, observas. Porque cuando el espejo está limpio, la sustancia invisible empieza a tomar forma. Y la forma no siempre es dramática, a veces es suave, pero siempre es cierta. Por la noche, antes de dormir, repite la frase. Pero esta vez añade algo. Suelta el control. No intentes dirigir cómo la ley cumplirá el decreto. No planees los pasos que Dios debe dar. Solo decreta y suelta. Confía. Descansa, porque el espejo refleja. Pero quien manifiesta es la ley, y la ley conoce caminos que tu mente nunca calculó. En 24 a 72 horas verás señales. No necesariamente la demostración completa, pero señales, claridad donde había confusión, invitaciones donde había silencio, ideas pacíficas donde había ansiedad. Y esas señales son la ley diciendo, escuché, estoy moviendo, continúa en el ritmo. Si surge ansiedad, es porque saliste del deleite. Regresa. No luches con la ansiedad, solo vuelve al trono. Siéntate de nuevo en el deleite, limpia el espejo con la palabra y decreta, porque la ansiedad es prueba de que el ego quiso regresar. Y cuando el ego regresa, el espejo refleja caos. Pero cuando vuelves al trono, el espejo vuelve a reflejar claridad. Tu identidad ahora está sellada. No pides permiso, recuerdas la ley, no suplicas a Dios, decretas desde el trono, no mendigas al cielo, gobiernas con la palabra, y el gobernante que sabe quién es nunca se queda sin demostración, porque la ley responde al trono, y el trono responde al deleite, y el deleite responde a la verdad. Ahora te pido un acto final, no por compromiso, no por métricas, sino como contrato espiritual. Escribe en los comentarios la palabra sello. No expliques, no justifiques, solo declara, yo soy ley. Esa es tu firma en el decreto, tu sello en el contrato divino, tu confirmación de que entendiste. El deseo del corazón es un espejo del trono, y cuando te sientas en el deleite, el espejo refleja la realidad divina. Y la realidad divina, una vez reflejada, no puede dejar de tomar forma. Vuelve mañana, vuelve los próximos 6 días. No para escuchar teoría nueva, sino para fortalecer el ritmo, porque el ritmo es todo. Y cuando el ritmo se afianza, la demostración llega, no como milagro forzado, sino como obediencia natural de la ley al corazón finalmente asentado en el trono. Trono antes del resultado, deleite antes del deseo, decreto antes de la demostración, siempre en ese orden, siempre con ese ritmo, siempre por la ley.
Y en el próximo episodio descubrirás cuando el silencio habla más fuerte que 1000 palabras, porque hay poder en el decreto, pero hay autoridad en el silencio santo de quien sabe que el espejo ya reflejó y la ley ya comenzó. Yo soy ley.